Y hablábamos recién, tomando algunas cuestiones de lo que ha ocurrido entre los 70 y nuestra época, en nuestro momento, y Los entre no. los 70 y nuestra época estuvieron los 90 precisamente. Y en los 90 se llevaron a cabo, entre tantísimas cosas espantosas, eh, la concesión de las empresas de generación hidroeléctrica con concesiones que se firmaron por 30 años y que están venciendo precisamente a partir de ahora del 2023. Y entonces hay que ver qué se hace con el vencimiento de estos contratos. Para hablar justamente de todo esto, estamos ya en comunicación con Nicolás Malinowski. Él es ingeniero electricista, es magíster en gestión de la energía y es director del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología, y lo estamos saludando. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas noches, ¿cómo te va? Gracias por estar acá en Desmalezando. Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Gustavo? ¿Todo bien? Sí, Hola, discúlpame, en realidad acá estamos junto con Liliana Martínez en la conducción del programa, Nicolás. Hola, Liliana, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, también. Nicolás. Pensé que no estabas al noches. aire todavía, discúlpame. No, no hay problema. Bien, bueno, gracias por estar nuevamente, Nicolás. Habíamos hablado con vos en junio más o menos, Sí, en temas relacionados también con la energía. En aquel ¿no? momento era sobre el costo de la energía, el costo de generación, etcétera, ¿no? Sí, claro, ahí Y hoy, recuerdo. sí, y hoy, bueno, continuamos un poco con el tema de energía, pero con esto que también es central y es importante, que mencionábamos recién, acerca de el vencimiento de estos contratos firmados allá por 1993, y la pregunta, bueno, de qué se va a hacer o qué se está haciendo en relación con este tema. Así que bueno, te pedimos que nos ayudes a pensarlo y a ponernos un poco al tanto de en qué momento estamos en todo ese proceso. Bueno, ahí, bien como ustedes mencionaban, este año se produce una oportunidad histórica para recuperar por parte del Estado Nacional aquellas concesiones que se hicieron hace 30 años. Vos mencionabas recién, en el año 93, la privatización de las empresas de generación de energía hidroeléctricas que fueron creadas por el Estado Nacional, por Agua y Energía y por Hidronor en aquella época, y producto de la política neoliberal de la década del 90 instaurada en Argentina y la región también, se produce la desregularización del sector energético con el objetivo de que se deje de tener una planificación del Estado y pase a ser una planificación de mercado, porque en teoría eso iba a ser de libre competencia, de mejor acceso, mejorar la infraestructura y demás. Y después, hoy con 30 años que pasaron de esa política, vemos que no fue así. Digamos, el Estado es quien es el que ha invertido en infraestructura en el país, en las grandes obras de infraestructura, como son las obras de energía hidroeléctrica. Uh-huh. Y bueno, hoy estamos en este momento de poder recuperar esas centrales hidroeléctricas, que no es menor el número o sea, en total son 17 centrales hidroeléctricas las que tenemos, que se van a vencer las concesiones en lo que va de agosto de este año hasta julio del 2026. Después hay más centrales hidroeléctricas, pero son las que se vencen, son ahora en este periodo de 3 años. Podríamos recuperar ya las 17 centrales hidroeléctricas, que entre todas hacen un total de entre el 12 y 15% de lo que es la potencia instalada en el sistema interconectado nacional. Y si hablamos de las que se vencen solo en este año, que son 5, que pertenecen al Comahue, que son las represas Alicurá, El Chocón y Arroyito, Planicie Banderita y Piedra del Águila. Entre estas 5 son aproximadamente el 10% de la potencia instalada del sistema interconectado nacional. Entonces, vemos la magnitud, digamos, de la importancia que sería que el Estado vuelva a tener esas centrales hidroeléctricas para poder planificar la política energética a largo plazo y sobre todo los costos energéticos, porque estas centrales lo que tienen, si hablamos de los costos, la ventaja que tiene es que tiene un costo de operación y mantenimiento muy bajo, porque el combustible
es renovable, es el agua, entonces no tenemos un costo de quema de hidrocarburos como si fuese una central térmica o otro tipo de generación, de fuente de generación de energía eléctrica. Entonces esto abarata al sistema, ¿no? Y bueno, sobre todo pasa a ser de nuevo del Estado si actuamos en consecuencia y aprovechamos esta oportunidad, ¿no? Sí, sí. Ahora vamos a ir metiéndonos más puntualmente en el tema, pero me parece importante resaltar dentro de lo que vos estás contando, Nicolás, de rescatar el rol del Estado, el Estado fundamental, que fue quien las construyó, ¿sí? Y digamos quien puede reasumir el control ahora tras 30 años de comprobación que la gestión privada no tiene para nada ninguno de los pergaminos ni de los beneficios que en este momento volvemos a escuchar que hay una adjudicación a la gestión privada como una de las maravillas del mundo, ¿no? Me parece importante en esta introducción que vos hiciste, porque está bueno resaltar esto en momentos donde el Estado vuelve a estar atacado por los grupos de las derechas y por los liberales, ¿no? Exactamente, sí, hoy estamos a 15 días de una elección nacional donde a mi entender y al entender desde nuestro análisis del observatorio, se juegan dos proyectos de país. Si bien hay 5 candidatos, claramente hay tres candidatos que pueden llegar al balotaje. 2 son de la derecha y uno es el peronismo, y el peronismo con Sergio Massa encabezando la lista presenta un proyecto de país con un modelo industrial donde para desarrollar ese modelo industrial necesitamos energía barata y infraestructura energética, que son las obras que se están haciendo. Vimos la del gasoducto presidente Néstor Kirchner recientemente, que fue un proyecto de la derecha con Bullrich o Milei, donde claramente plantean, digamos, más regulación por parte del mercado, y eso se traduce en planificación con objetivo de maximización de ganancias de grandes corporaciones, porque ya lo hemos visto, digamos, no es que uno lo dice porque podría ser hipotéticamente, sino porque son los modelos que ya vivimos. O sea, si vemos, por ejemplo, la fuerza de Javier Milei, tiene a su asesor, que es Ramos Chidillo, que fue parte del equipo de Cavallo en su momento, y que integró el gabinete con Bastos, que fue quien ideó la privatización del sistema energético en Argentina. Entonces claramente se presentan como la nueva, pero está en esa política de los 90, que uno podría decir un neoliberalismo 2.0 o 3.0 de la mano de Javier Milei. Y de Patricia Bullrich, bueno, es similar, y lo vimos recientemente en los años del 2016 al 2019, con Mauricio Macri como presidente, ¿no? Sí, es un déjà vu, con por ahí otra cosmética, pero bueno, pero es algo, como vos bien decís, ya conocido. No pensaba en esto que mencionabas del gasoducto y lo que implicó ya el Néstor Kirchner, ¿no? De ahorro en estos 2 meses, ¿no? Que me parece que son cuestiones no menores. Y por otra parte pensaba, ¿de qué depende la recuperación por parte del Estado de estas empresas hidroeléctricas? Sé que es una pregunta por ahí un poco ingenua, pero ¿qué se puede decir al respecto? No, no es ingenua la pregunta, para nada. Me parece que son las cosas que tenemos que preguntarnos los argentinos a la hora de pensarnos como país y como proyecto de nación. Creo que, o sea, hoy depende claramente de la fuerza política que gane el 22 de octubre. O sea, creo que sí se perdió una oportunidad. O sea, nosotros tuvimos estas centrales que yo mencioné, se vencían en su mayoría, salvo Piedra del Águila, que vence la concesión el 28 de diciembre, el resto vencían todos desde el 11 de agosto, de las que mencioné, que son del Comahue, el 11 de agosto. Entonces, si se hubiese llegado a pasar nuevamente a la órbita del Estado el 11 de agosto, tal vez no correríamos el riesgo de que con un cambio de gobierno que no sea con Sergio Massa, sino con otra fuerza política, esto pueda seguir quedando en manos del sector privado. Ahora bien, bueno, Sergio Massa justamente prorrogó, digamos, previo a las elecciones, porque esto fue justo 2 o 3 días antes 2 días antes de la elección de las PASO,
se prorrogó con un decreto por parte del Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía, el 574, donde decía que por 60 días se prorrogaba la concesión. Y recientemente salió otro decreto donde se prorroga por 100 días el 815/2023, que prorroga por 100 días, digamos, la concesión para que siga siendo operadas estas centrales hidroeléctricas por las empresas que la tienen concesionada. Y a su vez, Sergio Massa, en lo que es la ley de presupuesto del 2024, incluye un artículo, que es el artículo 78, donde lleva un proyecto para la creación de una empresa estatal que la denominan Energías Hidroeléctricas, Sociedad Anónima, donde esta firma va a estar integrada principalmente por Enarsa y se va a encargar de estas represas del Comahue, ¿no? Así que esas son las acciones que está tomando ya el Gabinete Nacional y esperemos que tome un buen curso, digamos, volver a que estas centrales estén en la órbita del Estado para poder tener la operación y el mantenimiento y la planificación del sector energético de parte de la Secretaría de Energía, ¿no? Hasta ahora había una empresa, yo no sé si la denominación correcta es empresa, pero era como una comisión técnica que estaba trabajando en la evaluación de cómo seguir, ¿no? Tras el vencimiento de los contratos. ¿Esa comisión evaluadora sigue en funciones o va a ser reemplazada eventualmente por esta empresa que propone Massa crear para el año próximo? No, justamente se armó una comisión que está integrada por la Secretaría de Energía, la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, la empresa Enarsa, y creo que estaba también INSA, y no sé si parte de las provincias estaban también formando parte de esta comisión, y esa comisión va a ser reemplazada justamente por esta nueva empresa que es Energías Hidroeléctricas, Sociedad Anónima, porque la función y misión que tenía esta comisión no era solamente de ver, digamos, cómo operar esas centrales, sino lo que van a hacer es una evaluación del estado de las centrales, porque ya tienen más de 30 años de antigüedad, entonces es necesario siempre hacer una revisión de la cuestión más de generación de energía eléctrica, la turbina y demás, y también del estado de los muros de las represas para ver que no haya ningún tipo de desperfecto técnico, ¿no? Esa es lo que se le ha encomendado por ahora. No, digo, hasta ahora, desde que operó el vencimiento de las tres primeras empresas, ¿no se realizaron auditorías técnicas o no se comenzaron auditorías técnicas? No, sí, eso siempre hay auditorías, pero bueno, claramente cuando eso pasa a la órbita del Estado, la idea es, bueno, hacer una buena revisión, digamos, de qué es lo que se entrega como parte concesionaria. Básicamente es la revisión de un inventario cuando se entrega, digamos, la concesión de vuelta pasa a la órbita del Estado. Pero sí hay una auditoría, digamos, y un control por parte de diferentes organismos dentro del Estado que hay parte de obra civil, hay parte de manejo de cuencas de río, hay parte de la Secretaría de Energía en el caso de las certificaciones de las centrales hidroeléctricas, que tienen que ir, cada empresa tiene que cumplir ciertas normativas. Eso se hace, pero bueno, esta comisión entiendo que es para hacer una evaluación del estado de situación para poder proyectar a cuántos años se puede llegar a tener, digamos, en operación estas hidroeléctricas, ¿no? Y hay, en relación a este tema, ¿no? A cómo hacer la revisión de los contratos y cómo seguir en el tiempo. ¿Hay opiniones coincidentes dentro de lo que llamaríamos el campo popular, o hay también ahí visiones distintas en cuanto a, por un lado, la constitución de las empresas que se encarguen de la gestión y por otro lado de los tiempos que pueda durar esta transición? ¿Hay visión unificada o hay también ahí una puja de visiones? Mira, siempre hay diferencias
de fuerzas políticas claramente sabemos que hay diferencias. Después No, claro, dentro del campo nacional, dentro del campo nacional y popular, o lo que sería el movimiento del peronismo, Unión por la Patria, ese gran frente que va a la disputa electoral en las próximas elecciones, hay visiones encontradas, pero creo que se ha llegado a un consenso, y ese consenso es el proyecto que presenta Unión por la Patria, es la creación de energías hidroeléctricas donde vuelva a la órbita del Estado y sea esa empresa estatal la que coordine y comande, digamos, el uso y goce de estas empresas hidroeléctricas que hoy están en manos del privado, ¿no? Después, claramente, hay matices, digamos, en cómo llevar adelante. Creo que en lo que fue la política energética, por ejemplo, del gobierno de Alberto Fernández, vimos distintas posturas, digamos, y se fueron saldando a lo largo de los 4 años. Algunas todavía no están saldadas, pero bueno, es justamente lo que está hacia el gran frente, ¿no? Y bueno, me parece que en este caso tiene que primar, digamos, una mirada soberana, porque pensar de que esto quede, o sea, yo ahí no mencioné, pero hoy estas 5 centrales hidroeléctricas que vencen este año, digamos, la concesión, están en manos de AES, que es una empresa estadounidense, Enel, que es una multinacional italiana, que a su vez la que tiene a cargo Sur. Después hay otra estadounidense, Orasur, y también otra de las que tiene concesiones, sobre todo que es la de Piedra del Águila, es Central Puerto, que el principal accionista es Nicolás Caputo, digamos. Entonces ahí vemos también cuáles son los intereses económicos que después se traducen en intereses políticos que están detrás de estas 5 represas, y creo que ahí, volviendo a la órbita del Estado Nacional, volvemos a ganar, aunque sea grados de acción de libertad y grados de soberanía, que hablamos del sistema energético, ¿no? Nicolás, y las provincias en este caso sería Río Negro y Neuquén, ¿no? Que están, digamos, con los vencimientos próximos. Sí, ¿Cuál es Río la Negro y posición? Neuquén. Sí. Son Río Negro y Neuquén principalmente, pero después, las que se vencen a lo largo de estos 3 años, hasta el 2026, hay represas ubicadas en Mendoza, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Chubut y San Juan. Esas son todas las provincias que van a ser afectadas por la restatización, digamos, de estas empresas. Y con respecto a la posición de las provincias, que me decías, principalmente Río Negro y Neuquén, lo que están hablando es el tema de las regalías y cobrar un porcentaje en términos del uso del agua, porque bueno, ahí hay una cuestión que viene del marco normativo y de la Constitución del 94, que el recurso originario es de las provincias, en este caso hablamos del recurso agua, y esto fue hecho antes de la Constitución, porque esto data del año 93, esta desregularización y privatización de las empresas hidroeléctricas. Entonces ahí hay cuestiones normativas que eso hay que ver bien cómo se acomodan, pero seguramente lo que se está hablando es que se deje una regalía entre el 10 y el 15% por el uso y goce del agua para la generación de energía eléctrica. Eso es un poco el debate que estaban planteando las provincias. Y también, bueno, quieren ser parte, digamos, de esta nueva empresa que se forme, digamos, hay que ver si van a tener participación accionaria o no, o lugares en el directorio. Estas empresas generalmente tienen un presidente, un vicepresidente, y después la conformación de un directorio con 4 o 5 lugares, de acuerdo a la magnitud de la empresa, pero ahí seguramente va a tener lugar cada provincia para poder también darle direccionalidad a esta empresa que al fin y al cabo está ubicada, digamos, en esas 2 provincias, ¿no? El uso de estas centrales hidroeléctricas. Cuando se piensa en la recuperación, digamos, para el Estado nacional de estas empresas, de estas centrales de generación hidroeléctrica, ¿se piensa en un esquema de nacionalización completa o en un esquema similar al de YPF con mayoría estatal y participación privada? Bueno, lo que yo estoy viendo, digamos, por lo que dice, que se presentó en el artículo 78 de la ley del presupuesto del año que viene, sería una empresa estatal con participación de las provincias, a diferencia de lo que es YPF. O sea, va a ser una empresa similar en ARSA, que es una empresa sociedad anónima,
que es del Estado, pero con las acciones son o de Secretaría de Energía o de algún otro organismo del Estado. Son 100% estatal. Ya hay casos y casos de éxito, como, bueno, Enarsa es uno, que es la empresa que terminó la obra y gasoducto presidente Néstor Kirchner. Tenemos Nucleoeléctrica Argentina, que es la empresa que opera centrales nucleares, que es una sociedad anónima, pero, o sea, esa empresa también es una sociedad anónima creada en septiembre del 97, con el fin de privatizarla, pero como nadie la compró, quedó una sociedad anónima con mayoría estatal, o sea, el 100% de las acciones son estatales, se reparten entre Comisión Nacional de Energía Atómica y la Secretaría de Energía, y el caso de funcionamiento de estas empresas ha sido casos de éxito, así que claramente se pueden tomar como modelos o ejemplos para su funcionamiento. Yo no creo que le abran la participación al sector privado, porque justamente lo que se busca con esto, entiendo, es volver a tener la operación de las centrales hidroeléctricas y a su vez a ir desconcentrando el sector, porque hay una concentración muy grande, digamos, en lo que es el sector de generación de energía eléctrica, y lo que se está buscando con esto es que por lo menos el 10% de hidroeléctrico pase de nuevo a la órbita del Estado y no quede en manos del sector privado y sobre todo el sector multinacional o transnacional, como querramos llamarlo, ¿no? ¿Y en qué sectores o en qué áreas de la generación de energía hidroeléctrica está fuerte las multinacionales, aparte de las 22 centrales que estamos hablando? Nosotros no, estas son las principales, porque nosotros tenemos en total, creo que son 57 hidro, porque hay muchas hidros chicas. No Sí. tengo el número ahora preciso, pero después tenemos, el Estado opera Yacyretá y Salto Grande, que son las dos más grandes que tenemos, que son claro, binacionales, y ahí las operamos en conjunto. Salto Grande con Uruguay y Yacyretá con Paraguay, que de hecho hay un conflicto en puerta a raíz de los peajes de la hidrovía del Paraná. Y después la mayor concentración se da en estas centrales que se vencen ahora. Si nosotros logramos recuperar esto, la generación de energía eléctrica a través del uso del agua, o sea, de las hidroeléctricas, pasaría a ser mayoritariamente estatal. O sea, cambia en un poco importante, digamos, lo que es quién tiene el control de ese recurso en la matriz eléctrica argentina, ¿no? Me parece que ese es un punto importante a destacar si volvemos a tener el control sobre esos recursos a través de estas empresas y a través de esta nueva empresa que crearía el gobierno nacional. Está. Y en cuanto a las dificultades que podrían haber para que el Estado recupere el control de estas centrales, ¿estas dificultades principalmente serían de orden político o también hay posibles dificultades en el terreno de lo legal por presentaciones que puedan hacer los dueños privados que han estado en posesión de las empresas hasta agosto? No, yo creo que es de índole político principalmente, porque económico o judicial no entraría en este caso, a mi entender, dado que son concesiones que se vencen y no es que el Estado está haciendo una estatización de las empresas concesionadas, porque como ya se han vencido, digamos, al caerse la concesión, el Estado tiene dos alternativas: ir concesionando, sacar otra licitación de concesión nueva o hacerse cargo de ese bien, en este caso de las centrales hidroeléctricas. Entonces no habría un conflicto legal como el que estamos viviendo con YPF, por ejemplo, que se hizo el juicio, digamos, internacional, que falló hace poco, digamos, el Tribunal de Norteamérica con Loretta Preska, la jueza, que era el tribunal del juez Greta, donde claramente ahí se atienden todos los fondos especulativos de inversión que viven de hacer juicio, digamos, de este tipo, y YPF sí, digamos, está en una cuestión legal a nivel internacional, producto de la especulación de los fondos buitres también, ¿no? Que ahí sí se falló en contra del Estado Nacional con 16.000 millones de dólares, y ahora, bueno, se está apelando a la Corte Suprema para que se revierta esa situación, ¿no? Pero no veo este caso con respecto a las
a las hidroeléctricas, y por eso creo que es una oportunidad histórica para que el Estado Nacional pueda volver a tomar el control, digamos, sobre esos recursos y poder comandar, digamos, a través de esta nueva empresa las centrales hidroeléctricas, principalmente en el corto plazo, estas que se vencen en los próximos 3 años, ¿no? A partir de este año. Sí. Y en la, como para ir cerrando la entrevista, en la eventual o en la decisión de recuperar el patrimonio de estas empresas, ¿eso va a depender fundamentalmente de una decisión del Ejecutivo o el Parlamento tiene allí una injerencia importante más allá de las opiniones, sino en términos legislativos? ¿Me podés repetir la primera parte? Porque justo se cortó el audio y no... No, digo, si la decisión de la recuperación de estas empresas va a depender exclusivamente de una decisión del Poder Ejecutivo o si el Parlamento también tiene allí alguna injerencia no solo en el terreno de las opiniones, sino en el de la sanción de leyes. No, ahí claramente depende de ambos poderes. O sea, el Poder Ejecutivo puede hacerlo por decreto, digamos, de concesionar, pero siempre esto es mejor que esté avalado por leyes en el Congreso, digamos. Sobre todo la creación de esta nueva empresa de energía hidroeléctrica, entiendo que tiene que ser, o sea, tiene mayor poder, digamos, de operación y demás, y de respaldo, digamos. Por ejemplo, YPF fue estatizada con la aprobación del Congreso, digamos. O sea, entonces, eso tiene mayor peso político y peso jurídico. Si eso o sea, para este caso debería ser lo mismo. Por eso también, digamos, o sea, hay que ver el año que viene cómo queda conformada ambas cámaras, digamos, de diputados y de senadores para este tipo de proyectos, ¿no? Porque, bueno, se puede perder el quórum o la cantidad de votos y demás. De hecho, bueno, ayer salieron algunas leyes importantes, digamos, para ver la importancia que muchas veces se le quita importancia, digamos, a las elecciones legislativas y demás. Anoche se aprobó, hoy a la madrugada, a las 5 o 6 de la mañana, se aprobó entre varias leyes la del Plan de 2030 de Ciencia y Tecnología, que es una ley muy buena porque se traduce en ley un plan y es histórico, digamos. O sea, nunca había tenido Argentina un plan de ciencia y tecnología aprobado en la Cámara, y eso también le da presupuesto, le da previsibilidad, le da proyección, y no quita que después venga una fuerza política y pueda cambiar la dirección, ¿no? Pero bueno, por lo menos deja un antecedente en esta materia. Así que bueno, yo creo que esta nueva empresa de energía hidroeléctrica, y la concesión más allá de la empresa en sí, digamos, que las centrales hidroeléctricas hoy concesionadas vuelvan a la órbita del Estado, que tengan el respaldo también tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, siempre es mejor, digamos, porque aboga a la soberanía, digamos, en este caso el sector energético, pero que hace a una soberanía económica también, ¿no? O sea, no hay que perder de vista que Argentina desde el 2011 hasta la fecha tuvo un déficit energético que llevó a un pico en el 2014 de menos de 8.000 millones de dólares negativo en el déficit. Así que veamos la importancia que tiene el sector energético para el país, para la matriz productiva, ¿no? Hoy esta balanza es una balanza positiva, una balanza comercial positiva, dado al ingreso de la obra del gasoducto presidente de Néstor Kirchner, y se está pudiendo hacer la sustitución de gas que importábamos por barco de GNL con el gas de Vaca Muerta, y eso ya es una de las obras más importantes de los últimos años, porque es un punto de quiebre en tener déficit o superávit comercial en el sector energético, y eso claramente va a afectar a las divisas y toda la macroeconomía del país, ¿no? Está. Bien, sí, muy claro, Nicolás. Bueno, bárbaro. Bueno, tenemos que ir cerrando. Te agradecemos un montón el tiempo que nos dedicaste para charlar sobre todas estas cosas. No, gracias a ustedes, Gustavo y Liliana, y bueno, cuando gusten conversamos, que son temas que están a la orden del día, y la energía está siendo un eje central, no solo para Argentina, sino para el sector, a nivel mundial, por esta transición energética global que se está viviendo. Y bueno, ¿quién define
qué transición energética hacer en cada territorio, es importante pensarlo porque eso después afecta en la vida cotidiana de cada uno de los argentinos y argentinas en nuestro caso, ¿no? Tal cual. Muchísimas gracias, Nicolás. Esperemos que efectivamente se aproveche esta oportunidad. Un abrazo. Sí, claramente. Esperemos que sea así. Un abrazo grande y saludo a toda la audiencia ahí de Radio Con Agua.